Un pastor adolescente derrotó al mayor guerrero del mundo antiguo con una piedra, sin armadura, sin entrenamiento militar, sin posibilidad alguna. Y cuando descubras cómo una onda primitiva generaba la fuerza suficiente para perforar el bronce, te replantearás todo sobre la física y la fe. Esta es la historia de David y Goliat. El contexto político era explosivo. Los filisteos controlaban una tecnología superior de fundición de hierro, monopolizando la producción de armas avanzadas en el Mediterráneo oriental. Israel seguía limitado a herramientas de bronce y madera. Esta desventaja militar estratégica amenazaba la supervivencia nacional. Saúl había sido ungido rey específicamente para liderar la resistencia contra la creciente dominación filistea. Pero 3 décadas de conflicto intermitente no habían producido una victoria decisiva. Ahora los filisteos propusieron resolver las disputas territoriales mediante combates individuales. Esta fue una astuta estrategia militar que explotó su ventaja de contar con guerreros profesionales altamente entrenados. Si Israel perdía, aceptaría un vasallaje permanente. Si ganaba, los filisteos se retirarían a sus territorios costeros originales. Parecía la trampa perfecta. Presencias el valle de Ela en una mañana de otoño de hace 3000 años. 2 fuerzas militares estratégicamente posicionadas en las colinas que flanquean el estrecho valle. 40 días consecutivos de parálisis total. Soldados veteranos de las campañas de Saúl, hombres que habían sobrevivido a las guerras contra los amalecitas y los amonitas, miraban fijamente el terreno neutral, sin atreverse a dar un solo paso hacia el valle. Al otro lado de la depresión rocosa, las filas filisteas permanecían igualmente inmóviles, esperando, calculando, observando. Cada día, la misma tortuosa rutina se repetía con cruel precisión militar. El amanecer tiñendo de rojo las rocas calizas, las formaciones de batalla tomando posiciones, un tenso silencio roto solo por el viento y el ocasional relincho de caballos nerviosos. Soldados comprobando armas por 100ª vez, oficiales midiendo distancias con ojos expertos, y entonces, puntualmente, como en una ejecución programada, la voz que heló la sangre en las venas resonó por el valle, transformando la esperanza en terror. «Envíame un hombre para que pelee conmigo». La voz provenía de una figura que emergía solitaria de las filas filisteas como una pesadilla hecha carne y metal. 2 metros y 90 centímetros de altura, desde la planta de los pies hasta la punta de su casco de bronce pulido. Hombros tan anchos como una viga de cedro del Líbano. Músculos esculpidos por décadas de combate profesional diario, cada fibra entrenada específicamente para asestar una muerte eficaz en combate singular. Goliat de Gat no era solo extraordinariamente grande, era una máquina de guerra humana, diseñada, moldeada y perfeccionada durante 20 años con un único propósito: matar a otros guerreros en combate singular. Su armadura de escamas de bronce pesaba 60 kilogramos, equivalente al peso corporal combinado de 2 mujeres adultas, vestida como una segunda piel metálica que se movía con él como una extensión natural de su propio cuerpo. Cada pieza era forjada a medida por maestros metalúrgicos filisteos. El peto lo cubría desde la garganta hasta el bajo vientre, sin dejar una sola abertura al descubierto. Las musleras estaban conectadas mediante articulaciones móviles que permitían un movimiento completo sin sacrificar la protección. Las grebas estaban moldeadas específicamente para sus piernas, y el yelmo, una obra maestra de la ingeniería militar, proporcionaba protección completa para la cabeza, dejando solo aberturas mínimas para la visión y la respiración. El escudo lo portaba un escudero dedicado, tal era su tamaño y peso,
bronce pulido que reflejaba el sol de la mañana como un espejo de guerra. La lanza principal medía 6 metros de longitud total, un asta de madera fina revestida de cuero para un agarre perfecto. Una punta de hierro forjado pesaba 6 kilogramos y 600 gramos. Pesada como un hacha de batalla, pero equilibrada como una extensión de su propio brazo derecho. Pero lo que realmente aterrorizaba a los veteranos israelíes no era el equipo. Goliat era un campeón invencible, documentado, un veterano superviviente de 43 duelos oficiales a muerte. Cada cicatriz en su cuerpo representaba a alguien que intentó matarlo y fracasó brutalmente. En la cultura militar filistea, altamente especializada, campeones como él eran identificados incluso en la infancia mediante rigurosas pruebas de fuerza, coordinación y resistencia mental. A los 5 años, separados de sus familias. A los 6, iniciados en un entrenamiento militar diario de 12 horas. A los 10, dominando las armas básicas. A los 15, enfrentándose a gladiadores experimentados en combate controlado. 20 años ininterrumpidos de desarrollar músculos mediante ejercicios específicos para el combate individual. 20 años perfeccionando técnicas letales con espada, lanza, hacha y combate cuerpo a cuerpo. 20 años eliminando metódicamente cualquier rastro de miedo, vacilación o compasión mediante un brutal acondicionamiento psicológico. Goliat había matado a sus oponentes con las manos desnudas. Había estrangulado a hombres hasta sentir su último aliento escapando de sus pulmones. Había roto huesos, perforado órganos vitales y decapitado a enemigos derrotados. Cuando retó a Israel a enviar un representante para un combate singular, no profería una amenaza vacía ni exhibía bravuconería militar. El acuerdo militar propuesto seguía los antiguos protocolos de la guerra por representación individual. El combate singular decidiría el destino completo de las dos naciones involucradas. No solo el territorio en disputa o el tributo financiero. La esclavización total y permanente de la población derrotada. Familias enteras convertidas en propiedad personal de los vencedores. Las futuras generaciones nacidas en cautiverio. La cultura nacional borrada, la libertad colectiva en juego en un único duelo mortal entre dos hombres. Y durante 40 días consecutivos de agonía agonizante, ningún israelita había aceptado el desafío. Saúl había ofrecido incentivos cada vez más desesperados. Primero, su propia armadura real, forjada por los mejores artesanos de Israel. Luego, la mitad del reino como herencia garantizada. Finalmente, exención permanente de impuestos para toda la familia del voluntario, matrimonio con la hija del rey y un puesto vitalicio en el mando militar. Guerreros veteranos experimentados que habían sobrevivido personalmente a las sangrientas campañas contra los amalecitas, moabitas y amonitas, negaron con la cabeza al ser consultados. Hombres que habían enfrentado la muerte en docenas de batallas campales. Soldados que conocían íntimamente el peso de la espada, el silbido de las flechas, los gritos de los camaradas heridos. Todos se negaron unánimemente. Conocían el combate real. Sabían reconocer una muerte absolutamente segura cuando la veían con sus propios ojos. Entonces, una mañana cualquiera, un niño apareció en el campamento militar. David llegó al valle con provisiones básicas solicitadas por su familia: queso fresco, pan recién horneado y granos tostados para sus 3 hermanos mayores, que servían en las filas del ejército real. 17 años cronológicamente, pero con décadas de experiencia práctica protegiendo rebaños en territorio hostil. Piel bronceada y reseca por el sol implacable del pastoreo en las áridas colinas de Belén. Manos callosas y endurecidas por sostener un bastón pesado y blandir una honda a diario durante años.
músculos esbeltos desarrollados específicamente para la resistencia, la agilidad y la precisión, no para la fuerza bruta ni la intimidación física. Cuando David escuchó por primera vez el desafío diario de Goliat resonando en el valle, hizo una pregunta que absolutamente ningún soldado veterano había hecho jamás en 40 días de humillación colectiva. ¿Por qué este filisteo incircunciso desafiaba a los ejércitos del Dios vivo de Israel sin recibir una respuesta digna del honor nacional? La perspectiva era completamente diferente de la mentalidad militar convencional. Los soldados profesionales analizaron a Goliat como un problema táctico insuperable. Calcularon el peso de su armadura, el alcance de su lanza, su ventaja en altura y su probada experiencia en combate mortal. Concluyeron unánimemente: un suicidio militar garantizado. Pero David vio la situación desde una perspectiva teológica fundamentalmente diferente. Lo vio como un insulto directo al nombre y la reputación de Jehová ante las naciones paganas circundantes. Los hermanos mayores de David estallaron de ira, mezclada con vergüenza familiar. Lo llamaron presuntuoso. Le ordenaron categóricamente que regresara a casa de inmediato y cuidara las ovejas de su padre como un niño obediente. Lo acusaron de abandonar el rebaño solo para venir a ver la batalla por diversión personal. Eliab, el hermano mayor, exclamó públicamente: «Conozco tu presunción y la maldad de tu corazón. Has descendido para ver la batalla». Pero los soldados cercanos oyeron toda la conversación entre los hermanos y les intrigó la perspectiva diferente del muchacho. De inmediato, comunicaron la noticia de la discusión familiar a Saúl a través de la cadena de mando militar. El rey mandó llamar al hijo de Jesé, más por curiosidad desesperada que por la esperanza genuina de una solución. Cuando David se ofreció oficialmente como voluntario para pelear contra Goliat, Saúl trató de disuadirlo con un argumento obvio: «No podrás ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido guerrero desde su juventud». Pero David relató con calma cómo él mismo había matado a un león y a un oso que habían atacado al rebaño bajo su cuidado. Las manos, que Saúl consideraba demasiado delicadas para empuñar una espada de guerra, habían roto las fauces de depredadores en un combate cuerpo a cuerpo mortal. Había estrangulado animales salvajes con fuerza bruta cuando era necesario. Había enfrentado una muerte violenta y sobrevivido gracias a su valentía y habilidad práctica. El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. El rey finalmente cedió a la inquebrantable confianza del muchacho. La primera decisión estratégica de David fue rechazar por completo la armadura real que le ofrecía Saúl. Probó el peso de las piezas de metal, dio algunos pasos experimentales con un yelmo, movió los brazos restringidos por la protección del pectoral y se quitó todo sistemáticamente. No estaba acostumbrado al peso ni a la limitación de movimiento. Una armadura pesada reduciría drásticamente su velocidad y agilidad, precisamente los atributos físicos que constituían su única ventaja contra un oponente físicamente superior. Para enfrentarse a una máquina de guerra como Goliat, David se concentraría estratégicamente en los puntos específicos en los que poseía una ventaja comparativa: movilidad superior y precisión letal a distancia, utilizando un arma que dominaba a la perfección. Jesé había enviado a David al campo de batalla con una misión sencilla: entregar provisiones a sus hermanos y regresar con noticias de la guerra. Su padre nunca imaginó que su hijo menor se presentaría voluntario para un duelo mortal que los soldados veteranos rechazaron unánimemente. La familia de Belén era pastora, no militar. Criaban rebaños, cultivaban cereales, producían queso y aceite de oliva.
no proporcionaban guerreros profesionales al ejército real, pero David había sido ungido en secreto por Samuel como el futuro rey de Israel, una unción profética que no había revelado ni siquiera a su propia familia. El Espíritu del Señor había estado sobre él desde aquel día en que el profeta derramó aceite sobre su cabeza ante sus perplejos hermanos. El poder divino para el liderazgo se manifestaría primero en esta victoria imposible contra el campeón filisteo. Descendió hasta el arroyo que serpenteaba por el centro exacto del valle entre las dos fuerzas militares. Se arrodilló en la orilla y seleccionó cuidadosamente 5 piedras lisas del lecho rocoso. No fue una elección al azar, fruto de un impulso juvenil. Las piedras del arroyo se moldearon geológicamente por la corriente constante durante décadas, hasta alcanzar una forma perfectamente redondeada y equilibrada. Densidad mineral ideal para proyectiles. Aerodinámica naturalmente superior a la de cualquier piedra tosca de campo abierto. David conocía los principios fundamentales de la balística gracias a su brutal experiencia práctica. Una honda primitiva no era en absoluto un juguete infantil ni una herramienta agrícola inofensiva. Era un arma militar legítima, documentada en los ejércitos profesionales del antiguo mundo mediterráneo. Los comandantes más competentes reclutaban activamente a honderos especializados como tropas de élite. Los ejércitos asirios, babilónicos y egipcios contaban con unidades enteras de soldados especializados en el combate con honda. El arma, manejada correctamente por manos expertas, alcanzaba velocidades documentadas de 140 kilómetros por hora. Poseía suficiente fuerza cinética para perforar armaduras de cuero e incluso algunas protecciones metálicas ligeras. Su alcance efectivo era superior al del arco compuesto tradicional en manos de personal debidamente entrenado. Y David poseía exactamente las manos adecuadas, debidamente entrenadas. Años de enfrentamiento ininterrumpido con depredadores reales en situaciones de vida o muerte habían perfeccionado su puntería para una precisión letal bajo presión extrema. Cuando un lobo solitario o un oso hambriento atacaba a una oveja indefensa del rebaño, el pastor solo tenía una oportunidad de salvar al animal y su propia vida. Un intento, de un tiro, fallar significaba perder todo el rebaño o ser destrozado por garras y colmillos. La supervivencia diaria dependía de repetidos éxitos quirúrgicos. Goliat observó atentamente cómo el niño se acercaba por el terreno accidentado y sintió que una ofensa personal se transformaba rápidamente en una indignación asesina. 40 días consecutivos desafiando oficialmente a los experimentados guerreros profesionales de Israel, ofreciendo una oportunidad honorable para un combate militar legítimo. Y el reino de Saúl respondió enviando a un niño desarmado con bastones de pastor, como si fuera un insulto deliberado a su reputación militar. «Soy un perro callejero para que vengas contra mí armado solo con varas de pastor». La voz resonó por el valle, cargada de absoluto desprecio mezclado con genuina ira. 43 victorias en combate singular, décadas forjando una reputación de guerrero invencible, y ahora Israel lo trataba como un adversario indigno, indigno de un verdadero soldado. Su orgullo herido se transformó al instante en una furia asesina. «Ven a mí ahora mismo y daré tu tierna carne a las aves carnívoras del cielo y a las bestias hambrientas del campo». David respondió sin vacilar ni mostrar intimidación perceptible. Su voz firme atravesó el aire matutino. «Vienes contra mí con espada, lanza y escudo de bronce. Yo vengo contra ti únicamente en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado públicamente.
Hoy mismo el Señor te entregará completamente en mis manos. Las palabras proféticas resonaron en el valle silencioso como un fallo judicial. Dos ejércitos completos presenciaron un enfrentamiento que decidiría definitivamente el futuro político y militar de dos naciones rivales. David corrió directamente hacia el gigante con una velocidad sorprendente. Una maniobra táctica completamente inesperada que rompió el protocolo habitual de un duelo 1 contra 1. Goliat esperaba que el chico esperara pasivamente su avance intimidante, siguiendo la etiqueta tradicional del combate. Pero David tomó la iniciativa ofensiva de inmediato, acortando rápidamente la distancia para minimizar la ventaja de alcance de la lanza del oponente. Una estrategia militar inteligente ejecutada instintivamente. Mientras corría, balanceaba la honda de cuero sobre su cabeza con un movimiento fluido y controlado. Una rotación completa aceleraba la piedra. Una segunda rotación aumentaba la velocidad. Una tercera rotación final alcanzaba el momento ideal de liberación para obtener la máxima fuerza cinética y lanzó el proyectil con precisión letal. La piedra impactó a Goliat en la frente con una precisión quirúrgica devastadora, justo en el espacio anatómicamente expuesto entre la protección frontal del casco y el protector nasal metálico. Una ventana de vulnerabilidad de unos pocos centímetros cuadrados. Los ingenieros balísticos modernos han calculado que una piedra de 50 gramos lanzada a 140 kilómetros por hora genera una fuerza de impacto equivalente a la de un arma de fuego de pequeño calibre. La fuerza del impacto fue tan grande que la piedra se alojó permanentemente en su hueso frontal, penetrando aproximadamente 2 centímetros en su cráneo. Goliat cayó instantáneamente de bruces contra el suelo rocoso. 2 metros y 90 centímetros de altura, 120 kilogramos de peso corporal y 60 kilogramos de armadura de bronce se derrumbaron simultáneamente como un edificio demolido, muerto antes de tocar el suelo. Un silencio absoluto envolvió el valle durante lo que parecieron segundos eternos. Ni una respiración audible, ni un movimiento perceptible, 2 ejércitos enteros procesando la imposibilidad que acababan de presenciar. El mayor guerrero individual del mundo antiguo yacía inmóvil, derrotado por un proyectil lanzado por un pastor adolescente. David corrió hacia el enorme cuerpo, tomó la espada del gigante y realizó una decapitación ceremonial. Levantó la cabeza ensangrentada y barbuda para que ambos ejércitos la vieran con claridad. Prueba visual innegable. El hombre incircunciso que había desafiado al Dios de Israel yacía definitivamente muerto a manos de un pastor adolescente elegido por Jehová. Los filisteos huyeron en completo pánico y desorden, abandonando su campamento, equipo y suministros. La muerte de Goliat destrozó psicológicamente la moral militar filistea. Los soldados veteranos que habían confiado en la invencibilidad del campeón sufrieron un colapso emocional colectivo. Si Goliat podía morir a manos de un pastor israelita, ningún filisteo estaba a salvo en el campo de batalla. La huida se convirtió en una derrota generalizada, que se extendió kilómetros por las colinas hacia el territorio costero. Los israelitas persiguieron a sus enemigos en retirada, capturando prisioneros y un botín militar considerable. Esta victoria cambió definitivamente el equilibrio de poder regional. David se convirtió instantáneamente en un héroe nacional. Saúl lo ascendió de inmediato a comandante militar. Las mujeres israelitas crearon cánticos para celebrar el triunfo. Saúl ha matado a sus miles, pero David a sus 10.000. Lo que parecía una victoria improbable resultó ser una demostración quirúrgica de principios eternos que operan en circunstancias aparentemente imposibles.
Dios elige sistemáticamente a los débiles para confundir a los fuertes establecidos. La sabiduría humana convencional considera necedad la sabiduría divina en acción. La fuerza bruta e intimidante se doblegó ante la valentía cimentada en una fe absoluta en la fidelidad de Jehová a las promesas hechas a los patriarcas. El capítulo 17 de 1 Samuel preserva un registro detallado de los acontecimientos con una precisión histórica verificable. Ubicación geográfica específica, nombres propios documentados, detalles técnicos del armamento, secuencia cronológica de los acontecimientos, consecuencias políticas mensurables. No se trata de una alegoría simbólica ni de un mito religioso, sino de una narración histórica basada en hechos de un acontecimiento que cambió el curso de la historia de Israel. Pero hay algo más profundo en esta historia que conecta directamente con cada persona viva hoy en día que enfrenta sus propias imposibilidades. Goliat representaba mucho más que un soldado filisteo de gran tamaño o un enemigo militar convencional. Era un símbolo físico de toda fuerza que se opone sistemáticamente a los propósitos eternos de Dios. Todo obstáculo aparentemente insuperable que bloquea el progreso espiritual. Todo problema que parece definitivamente mayor que nuestra capacidad humana para resolverlo. Todo temor paralizante que impide el ejercicio de una fe genuina. Toda circunstancia adversa que pone a prueba la confianza en las promesas divinas. En la vida moderna contemporánea, cada persona se enfrenta a sus propios gigantes personales con inevitable regularidad. Enfermedades que los médicos declaran incurables, deudas financieras que parecen imposibles de saldar, relaciones rotas que resisten todos los esfuerzos de recuperación, adicciones que dominan la voluntad a pesar de los repetidos intentos de liberación, miedos irracionales que controlan decisiones importantes, traumas del pasado que impiden el progreso emocional. David no ganó por su fuerza física superior a Goliat, por su ventaja numérica en el tamaño de su ejército o por su superioridad tecnológica en armamento. Ganó porque reconoció claramente que la batalla no era fundamentalmente su responsabilidad personal, sino propiedad exclusiva de Dios. No dependía de la fuerza de su brazo adolescente, sino de la absoluta fidelidad de Dios a las promesas específicas hechas a la nación de Israel. La fe genuina transformó la aparente desventaja física en una ventaja espiritual real y decisiva. El principio sigue siendo eternamente válido. Cuando nos enfrentamos a gigantes mayores que nuestra capacidad natural, la victoria no llega a través de recursos humanos limitados, sino a través de la confianza total en el poder infinito de Dios. La verdadera fe no niega la realidad del problema ni minimiza la dificultad del desafío. Reconoce plenamente la magnitud del obstáculo, pero elige conscientemente centrarse en el carácter y el poder de aquel que prometió estar presente en la batalla. El valle de Ela permanece geográficamente intacto hasta el día de hoy, exactamente donde todo sucedió hace 3 milenios. Ubicado estratégicamente entre Jerusalén y la costa mediterránea, en la región montañosa central del actual Israel. Coordenadas exactas: 31 grados, 42 minutos de latitud norte. Acceso directo por carretera a través de la carretera nacional 38. Podrás caminar por el mismo terreno accidentado donde el gigante cayó muerto. Siente la característica tierra roja adherida a las suelas de tus zapatos. Toca las rocas calizas pulidas por milenios de erosión. Escucha el viento seco que sopla en la misma llanura donde 2 ejércitos enteros presenciaron la materialización de lo imposible ante sus propios ojos. Los arqueólogos han identificado con precisión el arroyo mencionado en el relato bíblico.
un pequeño curso de agua estacional que ancla geográficamente toda la narrativa histórica. Durante la temporada de lluvias, el agua fluyente modela continuamente piedras lisas idénticas a las que David seleccionó para enfrentarse a Goliat. Al estar hoy en ese lugar específico, experimentas una conexión directa con el momento que cambió el curso de la historia de Israel y estableció a David como el futuro rey elegido por Dios. David escogió 5 piedras del arroyo con precisión calculada. Usó solo una, con un resultado letal instantáneo. Goliat cayó de bruces sobre el suelo rocoso ante 2 ejércitos paralizados por el impacto, muerto antes de tocar tierra. Y hoy te enfrentas a tus gigantes personales, con exactamente la misma decisión fundamental que David tomó contra Goliat hace 3 milenios. Puedes elegir conscientemente ver la magnitud amenazante del problema o el poder ilimitado de tu Dios. Puedes concentrarte obsesivamente en la aparente imposibilidad de las circunstancias o en las promesas específicas que Dios ha hecho en las Escrituras. Puedes retirarte con un miedo paralizante o avanzar con una fe activa basada en el conocimiento del carácter de Dios. Tus gigantes modernos podrían ser diagnósticos médicos devastadores que los médicos declaran terminales. Deudas financieras que crecen exponencialmente a pesar de todos los esfuerzos por controlarlas. Relaciones familiares rotas que se resisten obstinadamente a los intentos sinceros de restauración. Adicciones químicas o conductuales que dominan la fuerza de voluntad a pesar de las repetidas promesas de cambio. Miedos irracionales que controlan decisiones importantes, limitando el potencial de la vida. Traumas emocionales pasados, Hlo U200B, Tu200B que impiden un progreso psicológico saludable. Todo gigante parece invencible desde la perspectiva de recursos humanos limitados. Pero la misma fe que impulsó a un pastor adolescente a vencer a un guerrero profesional invencible sigue disponible hoy a través de una relación personal con Jesucristo. El Dios que entregó a Goliat en manos de David es el mismo Dios que promete estar presente en cada batalla que enfrentes. Su carácter no ha cambiado, su poder no ha disminuido, no ha menguado su fidelidad a las promesas hechas a quienes confían genuinamente en su provisión. La estrategia ganadora sigue siendo la misma: reconocer que la batalla pertenece al Señor, no a tus insuficientes recursos personales. El gigante de tu vida espera una respuesta definitiva. Podría ser una enfermedad, podría ser una crisis financiera, podría ser una relación tóxica, podría ser una adicción destructiva, podría ser un miedo paralizante, podría ser un trauma sin resolver. Cada persona identifica inmediatamente a su Goliat personal. La cuestión no es si tienes la fuerza natural suficiente para derrotarlo tú solo. Obviamente no. Así como David no tenía los músculos para enfrentarse a un gigante en combate cuerpo a cuerpo. La verdadera pregunta es: ¿tienes el coraje suficiente para dar el primer paso hacia lo imposible, confiando en que el mismo Dios que entregó a Goliat en manos de David entregará tu victoria en las tuyas?